Ahí está. Bueno, dice área de shock, ¿no? La historia cuenta esto. Paciente masculino de 23 años que ingresa a una guardia de urgencia después de un accidente automovilístico, con pérdida excesiva de sangre. Ahí ya van viendo que tiene pérdida de sangre. O sea, ya estamos acá. Mirá, pérdida de sangre, una anemia ahora es lo de menos, ¿tá? En el momento en que es atendido, está alerta y ansioso. Miren que acá empieza la parte clínica, ¿eh? Está alerta, ansioso. Piel pálida, fría y húmeda. Llenado capilar, 4 segundos. Pulso radial disminuido. Radial, la de la muñeca, ¿no? La presión arterial, 100/85. Fíjense que lo tienen más bien bajo, ¿no? Frecuencia cardíaca, 130 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, 24 respiraciones por minuto. Fíjense que 24 ya está alta. Recuerden lo normal, 12. Bueno, es un chico joven, 16 si quieren, pero no 24. Temperatura, 38 grados. Recibe líquidos por vía parenteral intravenoso que se inicia en el lugar del accidente por los paramédicos. ¿Ven lo que yo les digo? Está en la calle, lo están tratando en la calle y lo primero que hicieron los paramédicos ya es tratar de colocarle una vía. ¿Sí? Aunque sea una vía periférica, pero una vía. ¿Por qué? Porque si vamos a esperar que llegue a la guardia, ya puede haber una vasoconstricción tan marcada que le puede costar un montón meter la vía, ¿sí? Por eso ya lo hace en la calle mientras la están atendiendo los paramédicos. Se tipifica la sangre y se realiza la prueba de compatibilidad para administrar una transfusión sanguínea. Se le instala sonda vesical, sonda de Foley, obteniendo 10 mililitros de orina. La sonda de Foley es la sonda vesical, justamente, para que sepan cómo se llama la sonda, ¿sí? A medida que pasan los minutos, el paciente presenta mayor deterioro neurológico, motivo por el cual recibe apoyo de ventilación mecánica. Ya no puede respirar por su cuenta y ante ese deterioro ya empieza, ¿sí? Antes que empeore todavía más. Por eso fíjense que al principio estaba consciente y ya ahora se dieron cuenta que estaba teniendo pérdida, digamos, de la conciencia. Comienzan a hacer el laboratorio, ¿no? La hemoglobina 9 gramos por decilitro, el hematocrito 40%, el BCM 85%, los leucocitos 8000. Plaquetas 210, glucemia 300, está alta, pero muchas veces ante una situación de shock puede ser que las glucemias se eleven, ¿sí? Les aviso, para que no piensen que enseguida es diabético, por favor, ¿tá? Entonces, ante situaciones de shock así importantes, puede ser que la glucemia se eleve bastante. Creatinina sérica 1.2 miligramos por decilitro, el bunque es 20 miligramos por decilitro, y los gases arteriales, pH 7.22, el dióxido de carbono 50 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno 70 milímetros de mercurio. Lo que me está indicando acá es que está entrando en una acidosis, porque fíjense que tiene un 7.22, es un pH que está baja. La presión de dióxido de carbono 50 está alta, estamos ante una hipercapnia, y 70 de oxígeno es baja, ¿sí? Así que está ante una hipoxia. Se le hace un monitoreo hemodinámico. La frecuencia cardíaca 145 latidos por minuto. La presión capilar pulmonar está disminuida.
La PVC está disminuida. La RBS, que es la resistencia vascular sistémica, está aumentada. Eso está activándose los mecanismos compensatorios. El transporte de oxígeno tisular disminuido. La extracción de oxígeno está aumentada. Está entrando en una acidosis las células, a nivel celular. La presión arterial va en descenso, 80-65. Los esfuerzos por controlar la hemorragia no fueron exitosos. Se prepara el paciente para una operación quirúrgica de urgencia, porque seguramente, si no pudieron controlar la hemorragia externa, sospechan que debe haber una hemorragia interna. Entonces empiezan a hacer la cirugía para observar dónde está la hemorragia y para detener la hemorragia si es interna. En condiciones, pregunta, ¿en qué condiciones se presentan los signos al evaluar un estado precoz del shock? O sea, el pre-shock. Piensen ustedes que estoy hablando cuando los paramédicos llegaron, al principio estoy evaluándolo, Estado precoz de shock, que sería el pre-shock. La frecuencia del pulso. ¿Cómo está? Ustedes tienen que llenar un cubito, ¿sí? Frecuencia del pulso, ¿está aumentado o está disminuido? La frecuencia del pulso. Fíjense, la presión arterial, que lo busco. Acá está. Pulso radial. ¿Cómo está? Ahí está. Muy bien. La frecuencia del pulso está disminuido. ¿Y la presión arterial cómo está? Yo lo agrego, no está ahí, pero ¿cómo está la presión arterial? Está baja. Estamos de acuerdo. La frecuencia respiratoria, ¿cómo está? Alta. Fíjese que es más de 20 respiraciones por minuto. Así que hay una taquipnea. Ok. La presión del pulso, ¿cómo está? Que acá lo tienen como pulso radial. No, no está alta el pulso radial, está disminuido. Vayan viendo que lo que estamos viendo ahí es cómo explicamos el mecanismo compensatorio. Por eso tienen la frecuencia del pulso, la presión del pulso, ¿sí? Periféricamente está habiendo una respuesta de vasoconstricción. La circulación superficial, ¿cómo está entonces? ¿Aumentado o disminuido? Bien, está baja. Fíjense que les dice llenado capilar 4 segundos. Esa es la circulación que me está indicando que está baja, está muy lenta, está frío. Perfecto, Natalia, tu observación. ¿Y la oxigenación tisular cómo va a estar? La oxigenación tisular está baja, está entrando en una hipoxia tisular. ¿Bien? Muy bien. Vamos al paso 2. La frecuencia del pulso está aumentada. Más de 100 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar por las dudas. Frecuencia del pulso aumentada. Frecuencia respiratoria aumentada. Presión del pulso disminuido. La circulación superficial obviamente disminuido.
y la oxigenación tisular disminuido. Punto 2. Con respecto al gráfico, ustedes van a tener dos gráficos, ¿sí? Explicar los mecanismos compensatorios en el choque circulatorio para explicar los síntomas que tiene el paciente, incluida qué es lo que pasa con la excreción urinaria. Entonces ven que hay dos dibujos. Uno que es el agudo, el rápido, el nervioso, y el de abajo es el hormonal, el que estuvimos viendo al principio. ¿Tá? Vamos con el agudo y vamos a ver algunos detalles. Esperen que... El dibujo dice, hay un trauma, acá tuvo un accidente obviamente, perdió mucha sangre, la volemia obviamente va disminuyendo, acá pone el individuo, pero es como disminuyendo, la presión va disminuyendo, el retorno venoso va disminuyendo. Obviamente, si no hay sangre, ¿cómo va a volver la misma cantidad de sangre del corazón? Así que el retorno venoso está disminuyendo. El volumen latido, que es el volumen sistólico, el volumen latido, ¿sí? Está disminuido. Y el gasto cardíaco, o volumen minuto, por ende, está disminuido. Eso lleva a una disminución de la presión arterial. Al haber una disminución de la presión arterial, acuérdense que están los vasoreceptores que sensan la disminución de la presión arterial. Al principio, esos vasoreceptores tratan de compensar el funcionamiento cardíaco. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y empieza a haber una vasoconstricción periférica. ¿Me van siguiendo, no? Bien, ahora, este mecanismo, ojo, ojo con esto, que les agrego algo. Este mecanismo, el de los vasoreceptores, tiene un límite. Y fíjense que cuando la presión arterial media es menor de 70 milímetros de mercurio, acuérdense que la presión arterial media lo vimos, era de 90 a 95 milímetros de mercurio. Cuando la presión arterial media es menor de 70 milímetros de mercurio, los quimioreceptores y los vasoreceptores se inhiben, no responden. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso porque este mecanismo dura hasta un tiempo. De acá va a depender si detuvieron el sangrado o no detuvieron el sangrado. Porque si la persona sigue teniendo una presión que va disminuyendo, este mecanismo, el mecanismo rápido, se va a inhibir. Y va a depender justamente de la presión arterial media. Vuelvo a repetir entonces, si la presión arterial media está por debajo de los 70 milímetros de mercurio, los quimioreceptores, vasoreceptores ya no van a responder. Entonces, por este mecanismo ya no va a corregir ni compensar, ¿sí? Y otra cosa, que ya lo saben, pero por las dudas, porque como preguntan cómo va a estar la excreción urinaria de este individuo, como mecanismo compensatorio, se va a generar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Disminuye la tasa de filtrado glomerular y disminuye así la pérdida de agua. Es decir, que la persona empieza a tener menos cantidad de orina. Hay una oliguria o anuria, orina menos. ¿Está bien? Pero ¿se acuerdan que ya les expliqué que esto es arma de doble filo? Porque es un mecanismo compensatorio para retener agua. Pero ¿se acuerdan que les dije que aparte de retener agua, empezamos a retener productos nitrogenados? Y al haber productos nitrogenados, empezamos a generar, ya lo dije, ya lo escribimos, azoemia.
azoemia renal. Y se empiezan a lesionar los túbulos renales y puede progresar a una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso porque muchas veces los pacientes pueden necesitar de dializarlo justamente por esta progresión. Después de una semana puede ser que ya no necesite más diálisis si salió del shock, pero por lo menos necesita la diálisis por esto, ¿sí? Bien, ahora fíjense en el dibujito de abajo, que ya se lo saben de memoria, cuando el mecanismo, este es un mecanismo rápido el que acabamos de hablar, porque es un mecanismo nervioso, pero ya cuando el mecanismo nervioso deja de, digamos, de funcionar, se activa el sistema hormonal, que tarda un poco más, pero también es más eficiente. Y ese sistema hormonal es para que ustedes se acuerden de que al haber una bajada de presión, se activa el sistema renina, en la cual la renina lo que hace es activar la angiotensina 1, angiotensina 2, y la angiotensina 2 libera la aldosterona. Y la aldosterona, que es una hormona, se va a encargar de reabsorber sodio, agua, e ir sacando potasio. Así que acá, ojo que hay que ir controlando también el potasio en sangre. También, ojo con eso para los bioquímicos, les quiero decir. Ante una fase de descompensación de un shock, explique qué órganos están involucrados. Acá es para que ustedes me hablen y me mencionen, que ya lo vimos, los órganos afectados cuando la persona, esperen que lo estoy buscando porque eso me fue para atrás, cuando la persona entra en un shock FOM, lo vimos nosotros, falla orgánica múltiple. ¿Cuáles eran los órganos que estaban afectándose? Esperen acá. Miren acá. Bien. Uno son los riñones que estuvimos hablando, inclusive cómo evoluciona insuficiencia renal aguda. Pulmón. Bien. Acuérdense que el pulmón produce un síndrome de distrés respiratorio adulto. El gran porcentaje, fíjense que les dice, el 50% de los pacientes cuando tienen esto fallecen. Y el otro 50% pueden dejar secuelas. Vasos sanguíneos. Bueno, y si hay lesión de los vasos sanguíneos, que en realidad lo que se lesiona es el endotelio, yo lo aclararé así, lesión endotelial, Valeria. ¿Está? Lesión del porque si vos decís el endotelio parece que se están reventando los vasos, ¿está? Y no es el vaso, son las células endoteliales. Entonces, está bien lo que dice Valeria, activa el CID. Natalia, miocardio, exacto, produce el miocardio y por ende, ¿qué desarrolla si no bombea adecuadamente? Asociarlo, ahí está. Miocardio, asociarlo con las arritmias. Sí saben las arritmias, ya pueden ir mencionándolo. ¿Qué otro órgano va a estar afectado? Y que no me lo están nombrando y les dije que la parte clínica es fundamental. El hígado. Ahí está, claro. El cerebro, ¿les parece que el cerebro no es importante, chicos? Va, el sistema nervioso, ¿no? Un poco, dice. Claro, un poquito es importante, ¿no? Pero acuérdense que es importante también por la parte clínica, porque me da muchos datos. Algo que parece una pavada, una cosa es que el paciente esté entrando en un shock y me pueda responder y reacciona, y otra cosa es que si está con una pérdida de conciencia. Son dos extremos. Yo se los dije, hemorragia clase 1 a la clase 4, ¿está bien? El estado estuporoso, lo van a ver en el sistema nervioso. ¿Está? Muy bien. Y acá terminamos. Era para repasar todo lo que estuvimos viendo hoy en clase, ¿sí?
Acá los libero, chicos.